Cordial saludo, mi nombre es Edison Andrés Villegas Piedradita, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, cuatrimestre número 2. El tema que se va a abordar es relacionado con teorías de aprendizaje. En esta introducción habla de, de la, de las teorías de aprendizaje como un motor que permite la adaptación, la adquisición de habilidades y la transformación de la conducta a través de la experiencia. El concepto de aprendizaje aparece entonces como ese motor que permite todos estos procesos. Ya en el desarrollo de la temática aparece el concepto de aprendizaje. Definir el aprendizaje como tal es un proceso que ha llevado muchos años, mucha historia, donde los diferentes teóricos se han acercado a esa definición y aunque no hay una definición única ni estándar, sí varios teóricos han planteado, en el caso de Shum, por ejemplo, que el aprendizaje se entiende como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de determinada manera, el cual resulta de la práctica o de otras formas de experiencia. Es necesario resaltar en esta definición tres criterios muy importantes en la definición de aprendizaje. El aprendizaje implica un cambio, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo, es algo que se adquiere pero va a permanecer en el tiempo, y el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, es decir, que observando a los demás, observando nuestros antepasados, observando los seres humanos y la forma en que ellos se interrelacionan con el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, es que se adquiere esa experiencia. También es importante destacar que existen diferentes tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje memorístico, que es cuando se repite una información sin comprenderla. Lo utilizan mucho en el área de matemáticas cuando nos aprendemos las tablas de memoria con el fin de agilizar ciertos procesos mentales y cierta lógica que sería más complicado si no nos la supiéramos. El aprendizaje significativo es otro tipo de aprendizaje donde se relaciona la información que tenemos en este momento con una información que teníamos previa. Por ejemplo, estamos viendo fracciones y los estudiantes hacen esa relación en el momento de compartir una pizza o de partir una pizza, qué porción de esa pizza le puede corresponder a él. Entonces hace esa relación. Aparece también el aprendizaje por observación, que es cuando observamos a los demás, es un modelado. Nosotros aprendemos viendo cómo el profesor resuelve un problema matemático en el tablero, entonces al observarlo es que nosotros también aprendemos. El aprendizaje asociativo es cuando relacionamos estímulos con respuestas. Por ejemplo, el hecho de que suene la campana o el timbre, sabemos que hay un cambio de clase o es el inicio de la jornada escolar. Aparecen también en las teorías de aprendizaje varios teóricos, entre ellos pues hablamos del racionalismo, que plantea que el conocimiento se adquiere a través de la razón. Uno de los grandes influyentes fue Platón y hablaba sobre la importancia de la razón al momento de adquirir conocimiento. El empirismo sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Es planteada desde Aristóteles, que también fue un discípulo de Platón, y a veces hay como una contraposición entre estas dos teorías, racionalismo y empirismo. Aparece también el aprendizaje verbal de Ebbinghaus, que fue un psicólogo alemán y utilizó un método experimental para establecer la psicología como una ciencia. El estructuralismo es otra teoría del aprendizaje relacionada con la psicología, donde se estudia la estructura o la conformación de los procesos mentales. También habla mucho de la curva del olvido o de la mente. Entre otra teoría de aprendizaje aparece el laboratorio psicológico de Wundt, que es el primer laboratorio de psicología fundado en el mundo y se dedicó principalmente al estudio de la mente.
El funcionalismo, los procesos mentales se adquieren a través de la adaptación, fue planteada por Heidelberg en 1933. Entonces, relacionado mucho con la adaptación a los procesos de los seres vivos. ¿Por qué es importante todas las teorías del aprendizaje? Estas teorías lo que orientan en el campo educativo lo que es la planificación curricular, la selección de las diferentes estrategias didácticas que son necesarias para el aprendizaje, también los diferentes tipos de evaluación de desempeño de los estudiantes. Entonces, son fundamentales porque también reconocen en los procesos educativos los diferentes estilos, ritmos y lo más importante, el contexto en que los estudiantes se acercan al conocimiento. Entonces, buscar como esa interculturalidad y esos contextos en el que el estudiante se desenvuelve es fundamental al momento de aplicar determinada teoría de aprendizaje. En conclusión, y hablando pues del contexto colombiano, nosotros debemos formar pues ciudadanos críticos, participativos, capaces de transformar en nuestro entorno y entender que estamos en diferentes escenarios educativos con mucha interculturalidad. De esta manera el aprendizaje debe ser un proceso mecánico y debe convertirse en una experiencia reflexiva, colaborativa y que tenga un sentido para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención y un excelente resto de día para todos.